la pregunta que nos hacemos todos los días y que se hacen muchos venezolanos es, ¿hay salida? ¿Realmente hay posibilidades? Nos seguimos aferrando a la esperanza y seguimos intentando llegar a ese enero buscando el fin que queremos. Yo creo que no hay otra opción que pensar y creer y luchar porque eso sea así. Porque la alternativa es el abandono. La alternativa es la entrega. La alternativa es olvidarnos de nuestro país y de nuestro futuro. Yo creo que todo venezolano responsable, todo venezolano que tenga ambiciones, esperanzas de contar con un futuro mejor, de ver a su país progresar, tiene que mantener esa esperanza y mantenerse luchando por ella desde donde sea. Entonces, más allá de si lo lograremos o no lo lograremos, hay una responsabilidad de de esfuerzo, de lucha, de compromiso, desde donde sea. Yo creo que una cosa es pensar, lo lograremos, no lo lograremos, y otra cosa es decidir no hacer nada. Son dos cosas distintas. Tú puedes creer que el escenario es difícil, el futuro es complicado, etcétera, pero eso no te puede llevar a abandonar ese esfuerzo. Muy bien. ¿Y qué elementos se puede hablar de convicción tienes, Herbert, para transmitir ese mensaje? Bueno, yo creo que hay muchos factores, ¿no? Que se han producido en los últimos años y que hoy a uno le permiten mantener el optimismo. Eh, Venezuela, para empezar, ha sufrido cambios en términos de lo que la población percibe y entiende que es el gobierno, que es el régimen que actualmente está, que es el socialismo. Hoy los venezolanos han abandonado al día de hoy totalmente lo que fue la promesa electoral de lo que es el régimen hoy del chavismo. Se ha roto totalmente la conexión emocional, afectiva de esos venezolanos con ese régimen, que es mucho más que la conexión electoral, porque la conexión electoral significa, bueno, que unas veces votan por el gobierno, otras veces no, por un candidato, unas veces sí, unas veces no. Pero en Venezuela, durante un largo periodo, el régimen y el chavismo en sus inicios logró una conexión emocional importante, significativa, con una parte grande del pueblo venezolano, y eso se ha roto, eso ha desaparecido totalmente. Yo creo que ese es uno de los traumas más grandes que tiene el régimen, que de haber sido un gobierno un- que insurgió basado en una gran base de apoyo popular, hoy se sostiene simplemente con la represión, puramente con la represión. Mm. Entonces, ese es un hecho muy significativo. Un segundo hecho es lo que ha ocurrido internacionalmente. Nosotros pasamos de ser un país que hace unos años muchos pensaban o entendían o aceptaban, creían que era simplemente un gobierno de izquierda, que tenía políticas progresistas, que había una derecha en Venezuela que no aceptaba esos cambios, a un régimen que hoy es condenado internacionalmente por todas las democracias del mundo, que está apoyado simplemente por otras dictaduras, por otras Mm. autocracias. Esa es una diferencia también clarísima. Eh, en tercer lugar, hay una oposición venezolana que, a pesar de todo lo que ha ocurrido, ha dado unas muestras extraordinarias de capacidad, de lucha, de inteligencia. Y yo les quiero decir lo siguiente, y esto a quienes nos están oyendo. Muchas veces juzgamos a la oposición venezolana a la luz de lo que ha logrado hasta ahora, pero también hay que incorporar en ese juicio, cuando uno evalúa o juzga a alguien, las dificultades a las cuales ha estado enfrentado, la magnitud del reto. Entonces resulta que la oposición venezolana se ha enfrentado a, a un régimen que no tiene antecedentes en la historia venezolana en términos de su constitución. Por ejemplo, no es lo mismo la dictadura de Pérez Jiménez o la dictadura de Gómez,
que eran regímenes autoritarios, muy autoritarios, pero básicamente de carácter nacional, eh, domésticos. No es lo mismo eso que enfrentarse a regímenes que están soportados, que están apoyados, que forman parte de una geopolítica mundial con el respaldo atrás de gobiernos de otros países, militantes además, como puede ser Rusia, como puede ser Cuba, como puede ser Irán, como pueden ser incluso milicias irregulares, como las milicias de la FARC, del ELN, etc. Enfrentarse a eso es mucho más complejo, es mucho más difícil de lo que en su momento pudo haber sido para las fuerzas democráticas venezolanas enfrentarse a Gómez o enfrentarse a Pérez Jiménez, con todo el mérito que esas generaciones de venezolanos tuvieron, extraordinaria. Pero el reto que tiene o ha tenido esta oposición venezolana es mucho más complejo. Fíjense ustedes que en el mundo, si ustedes se pasean y hablan de otros regímenes autoritarios, bueno, nadie se le ocurre decir, ¿dónde está la oposición cubana, la oposición democrática cubana? ¿Por qué no ha avanzado? Sí. ¿Dónde está la oposición en Corea del Norte? ¿Dónde está la oposición en Irán, perdón? ¿Dónde está la oposición en Rusia? Es difícil encontrarse una oposición en Nicaragua, por ejemplo. Es difícil encontrarse una oposición a gobiernos autocráticos en el mundo, a los que existen hoy, que haya tenido la resiliencia, la capacidad, la visión, la unidad que ha tenido la oposición venezolana, Sí. a pesar de todo lo que ha estado sometida, a pesar de la represión, a pesar de la pérdida de cuadros, en fin, de todos los factores, ausencia de recursos, de medios para Sí. comunicarse con la población. La verdad es que es una cosa extraordinaria, Mm. extraordinaria. Pero, Entonces pero son, permíteme que te interrumpa, porque quiero quedarme en esto que estás señalando de la oposición y preguntarte, pero no es una oposición, no me gusta usar la palabra, pero ah, di- para no decir disminuida, difuminada en el horizonte por la condición en este momento de estar en la clandestinidad. ¿No le atan un poco las manos a María Corina al tenerla sometida a esa condición para preservar su seguridad? bueno, claro que sí, es una oposición que está sometida a muchas restricciones, es una oposición que estaba acostumbrada a operar en democracia. Todos nosotros, toda esta generación de la que nosotros formamos parte, creció en un país donde hacer política era una actividad normal, Ujú. como ejercer cualquier otra profesión. Uno salía, militaba en un partido, regresaba a su casa, tenía un cargo público, podía ser de oposición. Hacer oposición en Venezuela hoy significa correr grandes riesgos familiares, personales, en muchos casos tener que irse o pasar a la clandestinidad. Herbert, Herbert, Entonces, Herbert, disculpa, tú escribiste un tuit sobre esto mismo y escribiste el 9 de agosto. Las autocracias tienen su caja de herramientas. Las democracias necesitan la suya. Tenemos gran necesidad de pensamiento fresco sobre cómo enfrentar las dictaduras. Por eso que como estás hablando de oposición y Daniel te preguntó de la oposición, entonces esto encaja dentro de esta idea que tú estás tratando de transmitir. sí, Quería agregar y no interrumpirte. sí, totalmente. Venimos de jugar un tipo de juego Mm. y jugábamos fútbol y ahora estamos en béisbol o jugábamos béisbol y de repente nos dijeron, no, ustedes están jugando otro juego y Mm. además sí, donde el árbitro está totalmente parcializado o no hay árbitro, donde de repente agarra uno de tus jugadores y lo reprimen, lo torturan, etcétera. Eh, un cambio de situación muy fuerte y por lo tanto para la oposición venezolana la necesidad de adaptarse a esas nuevas formas de lucha, esas nuevas situaciones en las cuales se encuentra. Y eso es lo que yo considero extremadamente meritorio, que en medio de todo eso, la oposición venezolana ha logrado hacer lo que ha logrado hacer. Fíjense ustedes que, por ejemplo, el régimen de alguna manera ha cometido muchos errores, porque se ha enfrentado a un actor inteligente. No pensaba que iban a haber unas primarias,
trató de dividir a la oposición, disolvió en su momento, implosionó al CNE y resulta que produjo la unión de la oposición. Después permitió unas primarias creyendo que no iban a tener éxito. Tuvo éxito. Después trató de bloquear los candidatos y los bloqueó y apareció otro candidato que pensó que le iba a ganar o que podía ganarle y entonces apareció un candidato que le ganó, que tal vez le iban a hacer trampa, pero resulta que lograron tener las actas con las cuales probar. Ha sido uno tras otro también error que ha cometido el régimen. Yo creo que ellos no quisieran estar donde están hoy. Si ustedes se comparan el régimen venezolano con el régimen de otras autocracias, dictaduras en el mundo, las otras dictaduras dirán, otros dictadores dirán, bueno, pero la verdad es que ese régimen es bien torpe. ¿Y quién les manda, en primer lugar, a ponerse a hacer elecciones? Y hacen esas elecciones de esa manera, sin prepararse. Entonces, y yo creo que hay errores del régimen, pero también hay un enorme mérito de la oposición en producir esos errores. Muchas veces tú, con tu estrategia inteligente y tus habilidades, induces al contrario a cometer errores. Y eso es lo que ha venido sucediendo. De manera tal que yo veo todo esto bajo una luz positiva, ¿no? Ahora, nosotros tuvimos, Herbert, digamos, una fecha que para nosotros fue significativa. Todos nos planteamos llegar a la meta el 28 de julio. Ah, Venezuela se organizó tanto dentro como fuera, aunque afuera no pudimos votar una gran mayoría, pero digamos, tuvimos una fecha, eso apostamos con el alma, llegamos al 28 de julio. ¿Cambiamos la fecha? Ahora tenemos la vista puesta en el 10 de enero. La pregunta es, ¿qué pasa el 10 de enero si no logramos cambiar lo que el régimen quiere, que es atornillarse allí? La fecha del 10 de enero estuvo siempre allí. El 28 de julio era la elección, fue la elección que se ganó ampliamente, como el mundo lo sabe. No, no el mundo que también lo sabe, sino el mundo lo sabe. Lo sabe el mundo y lo sabe el mundo. Em, y el 10 de enero es la fecha en la que corresponde la transición propiamente, de la transferencia del mando. Esa fecha no ha llegado. Y por lo tanto, a la oposición venezolana le corresponde seguir batallando porque esa fecha se concrete. Fíjense que esa fecha algunos gobiernos, como el de Brasil, Lula, la ha tomado como referencia. Es decir, ha dicho de alguna manera, bueno, hasta el 10 eres legítimo. Después del 10, si pretendes seguir ahí, no lo eres. El 10 tiene un significado importante. El 10 se le plantea a algunos gobiernos, incluso cercanos al régimen, como el de Bolivia, perdón, el de Brasil, el de Colombia, se les plantea un dilema, porque en ese momento está pretendiendo continuar en el poder alguien que ellos saben que perdió las elecciones o al menos públicamente dicen no ha mostrado que las ganó. Entonces el significado del 10 de enero, para nada lo podemos subestimar. Ahora, y lo que la oposición está tratando de hacer es que el 10 se produzca lo que debe producirse, lo que constitucionalmente está previsto que se produzca. Y trabaja y lucha para eso, con jugadas y movimientos y operaciones internacionales y nacionales. Internacionales son el apoyo, mantener el apoyo de la comunidad internacional y local, obviamente con muchas más restricciones lo que se hace. Se convoca periódicamente actos, manifestaciones, etc. Ahora, si eso no se logra el 10, el mundo no termina el 10. El mundo habrá un 12 y un 14 y un 16 de enero y otras fechas, si es que eso no se lograra, en función de lo cual la oposición y las fuerzas democráticas venezolanas tienen que seguir trabajando. Como decía al principio, uno puede no estar seguro si va a lograr las cosas que quiere lograr en determinado momento, pero lo que no admite ninguna posibilidad es que uno abandone eso. ¿Cuál es tu análisis, Herbert, sobre el elemento militar y la ecuación que debe, según algunos analistas, darse
que es que justamente, digamos, el elemento militar se pronuncie. ¿Tú estás de acuerdo con la teoría aquella del gendarme necesario? Nuestra historia republicana ha estado lamentablemente llena de episodios que tienen que ver con el elemento militar. ¿Cuál es tu análisis sobre la presencia de militares, tomando en consideración, bueno, iniciativas que se han venido tomando? Está el caso de Eric Prince, por ejemplo. Hemos leído con Sebastián Abarrás, por ejemplo, que el régimen encarceló a varios generales del Ejército, de la Guardia Nacional, después por pugnas internas que hay en la propia Fuerza Armada Nacional. ¿Qué análisis haces tú sobre este elemento tan sensible y tan delicado? Sin duda, ese es el componente fundamental que sostiene el régimen. Eh, Eso yo creo que un acuerdo universal sobre eso, ¿no? Porque como decíamos al principio, la base popular de apoyo social popular, el gobierno la perdió, el régimen la perdió. Y eso no es poca cosa, eso tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión real, material, física. Tú no tienes la gente este, para movilizarla, para hacer cosas, para incluso para que te ayuden a presionar a actores, a otros actores políticos. No, no la tienes ya. Y eso se vio en la campaña. Una de las cosas que ocurrió en la campaña es que ustedes vieron, no hubo manifestaciones, grandes manifestaciones, mítines del régimen. Y el segundo elemento, a mi manera de ver, subestimado, yo lo mencioné antes en esta misma conversación, pero lo retomo, que a mí me parece importantísimo desde el punto de vista subjetivo del régimen, de quienes están allí, de la dirigencia, es la transición de un, una dirección, de un liderazgo que está apoyado en la gente, en la conexión con la gente, saber que tú hagas lo que hagas, tú tienes gente, hay gente que te apoya, hay gente que te ve como su líder legítimo, etcétera, a una situación en la que tú estás totalmente desprovisto de eso, en donde ya tú no tienes esa gente alrededor, en donde ya tú tienes plena y absoluta conciencia de que el ejercicio del gobierno, del poder que estás teniendo, es absolutamente o está totalmente basado en la represión. Esa condición subjetiva de quien ejerce el poder, de quien está en el gobierno, es una condición subjetiva que lo tiene que afectar, y lo tiene que afectar profundamente, lo afecta en el miedo que siente, en el temor que siente, en la paralización que siente muchas veces para moverse, para estar entre la gente, la inseguridad que siente sobre lo que le puede pasar, sobre los que lo rodean. Tú dejas de sentirte rodeado por el afecto que transmite, el cariño popular, la sensación, la convicción de que tú estás haciendo algo bueno porque tú tienes mucha gente siempre contigo. Todo eso se pierde y esos son componentes fundamentales del ejercicio del poder. Entonces, cuando eso ocurre, tu único pilar, tu único elemento de apoyo es la fuerza y la fuerza, el elemento fundamental de la fuerza es el componente militar. Uh-huh. Ahora, eso en Venezuela es como, y para mí, como lo es para muchísima gente, una caja negra, una caja donde uno no sabe para nada qué ocurre allí. Pero pareciera Eh, que es una eh, caja negra necesaria, pareciera que es una caja negra donde están todos los secretos, pareciera que es una especie de caja de Pandora también, porque, sí, y no es que uno apueste a situaciones fuera de la Constitución, pero ¿qué más está fuera de la Constitución que violar la voluntad popular, Herbert? O sea, burlarse de la voluntad de la gente que fue a votar, burlarse y rechazar a la gente, meter presos a los que fueron testigos electorales, a los que incluso sacrificaron amenazas de vida, de muerte por hacer lo que hacía, lo que hicieron ese 28. El 28 fue, desde mi punto de vista, Herbert, y me disculpa, porque a veces uno también hace catarsis, es como una rebelión democrática, fue una rebelión democrática. Entonces, por eso te pregunto sobre esa caja negra, esa caja de Pandora, ¿qué es esta caja que son los militares? sí,
el 28 de julio fue absolutamente una rebelión Mm. democrática, un ejercicio masivo, popular, de rechazo a un régimen, de búsqueda de la libertad, eh, lo que tú acabas de decir. Eh, esa caja negra, esa caja que tú llamas de Pandora, porque puede ser de Pandora, ¿no? Porque Ujú. uno no sabe Así es. en qué dirección va, qué contiene allí. Es, de nuevo, es el componente militar. Eh, allí uno no sabe tampoco cuál es el nivel de soporte real que haya para el régimen. Y yo creo que eso es uno de los elementos que maneja la oposición y que maneja María Corina cuando se dirige a ellos y les habla, porque obviamente que también allí ellos, mucha gente tiene que estar consciente de cuál es la situación real del país, Mm. cuál es la situación, qué ocurrió el 28 de julio. Obviamente que lo saben, lo tienen que saber porque estuvieron en las mesas, eh, fueron testigos también. Y hay videos en donde ellos mismos en muchos casos le facilitan a la gente, ayudan a que la gente lea los resultados, etc. Entonces, uno no sabe, yo por lo menos es un tema en el que soy absolutamente ignorante del tema propiamente militar, uno no sabe realmente qué ocurre allí. Uno sí sabe que es un componente básico, fundamental, prácticamente el único, que más que, yo diría más que el componente militar, pensándolo como estructura, uno diría el elemento represivo armado, porque uno pudiera ser que fuese un segmento de ese componente militar, por ejemplo. Yo no lo sé. Pero el, eso es una gran limitación. Parece una gran fortaleza, pero también es una gran limitación. Es estar dependiendo estrictamente, totalmente, de un componente puramente militar y que uno no sabe cómo está constituido y posiblemente el régimen tampoco sabe exactamente cuál es la solidez. Yo creo que allí siempre hay miedo, hay temor, hay desconfianza. Eh, por eso ocurren muchas purgas internas. Ese es uno de los síntomas y de los signos de las dictaduras, son las purgas de grupos militares. Mm. Gente que desaparece, como desapareció de alguna manera Tarek El Aissami, que es muy significativa. Eso fue una Purgas y purga represión. y represión. Entonces, eso parece, o uno lo ve como un elemento de fortaleza, pero también es un elemento de enorme debilidad y de mucho temor internamente, porque no saben cuándo ese ejercicio mismo de la represión interna al interior de ese componente les estalla en su propia cara. Y por eso la oposición tiene que mantenerse en lo que hace, en la búsqueda de apoyo, en la comunicación con la gente, en el ir una y otra vez más a intentar presentar sus resultados, sus actas, a mostrar hacia adentro y hacia afuera lo que todo el mundo sabe. Fíjense, por ejemplo, yo creo que una de las razones no esgrimidas, no presentadas, no dichas públicamente, por las cuales el gobierno no puede, no ha podido, no pudo, no va a poder nunca presentar actas, falsificar actas. Porque ustedes dirían, alguna gente podría decir, bueno, pero ¿por qué no las han falsificado? ¿Por qué no falsifican unas actas? Independientemente de las complejidades técnicas que tiene falsificar unas actas, que según me han contado gente que sabe de eso, es muy difícil, no es fácil falsificar esas actas. Pero suponiendo que fuera posible, suponiendo que el gobierno pudiera falsificar unas actas, acta por acta, de cada centro electoral, ¿ustedes saben qué problema tendría eso? Tendría el siguiente problema, que cuando yo falsifico un acta de un centro electoral específico, de una mesa específica, y la muestro, el chavista que estuvo en esa mesa, el miembro del Claro. PSV que estuvo en esa mesa, va a ver directamente que se está mintiendo sobre el resultado de esa mesa. O sea,
Él va a constatar, va a vivir, va a experimentar la trampa, el engaño, el fraude. Claro. Lo va a hacer cómplice, porque fíjense, de Va a nuevo, quedar desnudo o delante de su propia gente. delante de ti mismo, o sea, porque una Claro. cosa es, fíjense ustedes en esto, una cosa es que tú hayas estado en una mesa y tú hayas visto que en tu mesa tú perdiste. Perdimos aquí en mi mesa, perdimos. Tú llegas a tu casa y le dices a tu esposa, a tu familia, en mi mesa perdimos. Pero el gobierno dice, ganamos a nivel nacional. Como tú no pudiste haber estado en todas las mesas, tú dices, mira, perdimos en mi mesa, pero ganamos a nivel nacional. Y como yo le creo a mi gobierno, yo creo que eso es verdad. Esa es la oposición que está inventando que ganó en el país. Ahora, si el gobierno falsifica el acta que yo mismo vi y sé que ahí perdimos, y además yo hablo con un amigo que estuvo en otra mesa y me dice, el acta de mi mesa también la falsificaron, allí cambia totalmente la ecuación. Ahí estamos en una situación en la cual la gente, la base social de apoyo, recibe un enorme impacto, yo creo, desmoralizador, degradante, porque en ese momento te están haciendo cómplice del fraude, te hacen cómplice directo del fraude a nivel micro. Y ese es un problema extremadamente serio, porque tú necesitas, frente a la gente que te rodea, por poco por poco que sea todavía, necesitas legitimidad, cierta legitimidad. Tú necesitas, frente a ellos, aparecer como alguien que sí tiene la base de apoyo o que sí pudo haber ganado las elecciones, etc. Entonces, esa es una complejidad enorme, una dificultad enorme que tienen. Y de esa manera tienen muchas otras. De manera tal que, y eso es la genialidad de la movida que hizo la oposición. Al haber hecho los videos, al haber producido las actas, al haber logrado tener control de las actas, que Sí. mucha gente dice, no es una copia, eso no es una copia, eso es un acta también original, porque esas son actas producidas, como ustedes lo saben, Sí. por la máquina. Lo Entonces, que habla además, Herbert, de una gran organización, ¿no? Que yo creo que fue, digamos que una de las aristas que sorprendió a propios y extraños. Darse cuenta de la organización, de la infraestructura, de la red que logró tejerse a nivel nacional. sí, bueno, es que la oposición de alguna manera se ha sorprendido a sí misma en varias oportunidades. Se sorprendió en su capacidad de organizar unas elecciones como fueron las primarias sin apoyo del CNE, que fueron extraordinarias. Se sorprendió en la participación que hubo. Una de las cosas que ocurrió es que el régimen pensó que ese iba a ser un evento pobre y fue masivo. Se sorprendió en los resultados mismos, cómo se eligió con una gran fuerza a un dirigente, a una dirigente, en este caso María Corina, y se catapultó a un liderazgo extraordinario que ha sabido mantener. Se sorprendió con la manera como se manejó la elección y su capacidad de haber tenido las actas, sí. Que todos sabemos que implicó organización, ingeniosidad, bueno, todo lo que implicó. Después se sorprendió en la capacidad que tuvo la oposición de mostrárselo al mundo, porque el mundo ahora se encuentra que tienen ahí las pruebas de lo que ocurrió realmente. Ha sido uno tras otro éxito y una tras otra capacidad de sorprendernos a nosotros mismos de lo que hemos sido capaces de hacer. Herbert, tu libro, Un sueño para Venezuela, ¿no? ¿Qué elementos fácticos? Tú trabajas además en Gallup, en la organización Gallup. ¿Qué elementos fácticos manejas tú sobre los venezolanos y su actitud frente a una salida del régimen, de la dictadura y la llegada de la democracia? ¿Cómo se puede recuperar el país?
Bueno, la recuperación del país, hablemos de la recuperación del país. La recuperación del país depende de qué esté uno queriendo decir con eso. En un sentido se ha hecho mucho más difícil y compleja. Y en algún sentido se ha hecho más fácil. ¿En qué sentido se ha hecho más compleja, más difícil? Bueno, la situación de infraestructura es desastrosa. Se necesita recuperar el agua, la electricidad, la educación, la salud, en una situación en la cual ahora hay menos recursos públicos. Nuestra producción petrolera pues está disminuida, etcétera, etcétera. Por otra parte, lo que se ha hecho más fácil en el sentido que el deterioro ha sido tan pronunciado, tan grande, que el venezolano, cualquier cosa que obtenga, lo hace dar un gran salto en lo que se refiere a su felicidad. Por ejemplo, de nuevo, volver a tener agua, volver a tener electricidad, son servicios básicos muy elementales que cualquier sociedad organizada en el mundo tiene. Pero esos son servicios públicos que cuestan dinero. Yo te voy a decir otros que no cuestan ni medio. Tener otra vez un gobierno o tener un gobierno decente. Tú sabes la emoción de tener un gobierno decente, de un gobierno que tú digas puede equivocarse, puede en esta política, en la otra, podemos estar pobres, podemos ser pobres, pero somos gente decente. Un gobierno cuyo lenguaje sea un lenguaje decente, que no sea soez, que no sea vulgar, oír a un ministro, un presidente que no salga a insultar a los demás, a la gente. El placer, la felicidad que eso tiene que producir. Tener un gobierno de gente capaz. Por ejemplo, que tú digas, tenemos a los mejores al frente de los cargos, o los estamos buscando, no nos importa a qué partido pertenecen, pero son los mejores. Tener un gobierno, por ejemplo, inclusivo, que a ti te diga, mire, no se preocupe si usted es chavista o no, a usted le toca, si hay un programa, digamos, de cualquier tipo, que lo tendrá que haber en Venezuela, en la transición, por la situación de precariedad en que están los venezolanos, pero que a ti te diga, mire, no se preocupe, usted no tiene que ser chavista, no chavista, para recibir lo que sea, una beca, cualquier producto alimenticio, no se necesita aquí mostrar ningún carnet de nada. No se le va a pedir que vaya a ninguna manifestación. Sentirse que uno, por ser venezolano, usted lo que necesita es ser venezolano, más nada. No necesitamos que nos digan más nada. Esas cosas tan elementales, muchas de las cuales no cuestan absolutamente nada, sino la calidad y la estatura de un liderazgo, de una dirigencia, su calidad humana, moral, su compromiso con la democracia. Un gobierno que te diga, mire, nosotros estamos aquí por un número de años, vinimos por 5 años, vamos a hacer unas elecciones y si perdemos nos vamos a ir. Nosotros no estamos aquí para siempre. Que te transmita la sensación de alternabilidad. O sea, que tú no estás preso con ellos para siempre. Claro. Que este régimen tiene la particular insistencia, y eso es parte de la desmoralización que intentan hacer de la gente, de decirnos, ustedes olvídense, ni por las buenas ni por las malas. Aquí nunca, ni en 100 años, va a ser gobierno alguien que no seamos nosotros. Alguien que te diga, no, nosotros, si no lo hacemos bien, nos van a sacar, vamos a salir. Todos esos elementos, al mismo tiempo, también, esa es la otra cara, hacen relativamente más fácil, porque lo que hay que ofrecer o una parte de lo que hay que ofrecer son cosas como esas. Por otra parte, y con esto redondeo la respuesta, cuando los venezolanos empiecen a ver alguna mejoría y empiecen a ver las cosas moviéndose en esa dirección, no le va a importar tanto si ya llegamos o no llegábamos Claro. o si todavía no hemos llegado a donde estábamos hace 30 años. A ti se te olvida un poco que, bueno, está bien,
fuimos esto y lo otro, pero estamos avanzando, estamos moviéndonos en la dirección correcta. Yo siempre digo que lo importante no es tanto en dónde tú estás, como en qué dirección vas. Si tú sientes que las cosas finalmente toman otro camino, la dirección cambia, se revierte, a partir de ese momento los venezolanos van a sentir, yo creo, una gran felicidad, que es la felicidad de la esperanza y la sensación y de la percepción de que las cosas poquito a poquito van mejorando todos los días. Y en ese sentido, ese tiene que ser el compromiso, y yo creo que es el compromiso y es la sensación del liderazgo democrático venezolano, y yo creo que esa es su fortaleza, es la fortaleza, porque los venezolanos hoy saben, como en Cuba, por ejemplo, que cada día que amanece va a ser igual o peor, igual o peor, posiblemente peor que el de ayer. Cuando tú estás en un régimen democrático abierto, con todas estas características, tú crees en la posibilidad de que mañana va a ser mejor que hoy, y estás seguro o has vivido la experiencia de que hoy es un día mejor que ayer. Bueno, Pero, ser simple, mira, qué simple, ¿no? Pero es ser no, un país normal, sí, con las expectativas normales que pueden tener los ciudadanos. Un correcto. país donde la alternancia forma parte de la cotidianidad democrática, donde no sea un logro, donde no sea esa montaña empinada que tenemos que subir. Es tan simple como volver a la normalidad de lo que una vez fuimos y que lamentablemente esta gente nos ha arrebatado. Exactamente. Esa es la parte, por eso digo, paradójicamente, es mucho más difícil y también es simple en ese sentido. Que lo que aspiran, lo que queremos, algunas veces son cosas tan elementales como esa. Queremos vivir en un país normal, queremos vivir en un país decente, queremos vivir en un país donde la gente no sienta miedo de entrar, de salir, de que le quiten. Queremos vivir en un país donde la gente no se esté yendo tan masivamente, porque los venezolanos salían mucho de Venezuela, pero salían a estudiar, a trabajar, se regresaban. Es increíble ese cambio, y uno de los cambios que uno, por ejemplo, en los organismos multilaterales puede ver, organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, es que durante muchos años no había muchos venezolanos, porque los venezolanos viajaban al exterior, iban a Washington, llegan a donde están donde sea que estén, trabajaban ahí y se iban para su país de nuevo. Claro. Herbert, en pocas palabras, no sé. Tres. O una sola. Pudiera ser, en pocas palabras. ¿Cómo sueñas tú a Venezuela? ¿Cómo qué? ¿Cómo sueñas a Venezuela? Bueno, el sueño de tu país tiene varios componentes. Hay unos componentes absolutamente subjetivos. Yo adoro, aprecio la venezolanidad, la manera de ser del venezolano. Me parece que hay un elemento de riqueza extraordinario en el carácter, en lo que uno llama la venezolanidad, que es una manera de acercarse al mundo, a la vida, con mucha levedad, ¿no? con optimismo. Ese es un plano. Entonces el sueño es la posibilidad de que eso continúe, de que eso se profundice, de que eso tenga un territorio, de tal manera que la venezolanidad encuentre lugar material, físico, donde se plasme plenamente. Y luego sueño el país en sus dimensiones materiales también. Por ejemplo, a mí no se me escapa que cosas centrales como la ubicación geográfica del país, tan privilegiada, en el centro del continente americano, ¿no? Entre América del Norte y América del Sur. No se me escapa el clima, para nada. El clima de Venezuela, particularmente, por cierto, el clima de Caracas, es un clima extraordinario. Oye, y yo tengo aquí, están dos zulianos acá. Estás tú y está la Gran Idania.
Sí, además a mí me gusta también el color maracucho. Sí, Estoy esperando comerme un patacón gratinado. Estoy esperando comérmelo con Idania. Y sí. después con Herbert, que también nos invite allá en Washington. No, por cierto, el humor maracucho es una cosa extraordinaria. Yo lo disfruto mucho, el humor maracucho. Entre otros rasgos de la venezolanidad, perdón, ¿Hace cuánto no vas a Maracaibo, Herbert? no hace tanto, ¿Sí? sí, sí, me hace falta también Maracaibo, el calorcito maracucho y todas las cosas que son, A mí me hace y la falta manera, Venezuela mira vos, hazme entera. un favor, y ¿sabéis vos qué me hace falta? Practicar maracucho. Yo hablo perfecto maracucho. Todos hablamos perfecto maracucho. La gente dice, no, Ivania, pero ya tú no hablas maracucho. Le digo, porque no me has oído en la casa. Porque es que es algo que es, a ver, tú pasas la puerta de tu casa hacia adentro, donde está tu Y familia, y pasa el es switch. automático. Sí, Exactamente, pero ocurre lo contrario igual. Sales y puedes dejar, digamos, ese dialecto tan maracucho, tan nuestro, en la casa, pero lo recuperas, es Oye, que es ¿y inmediato, por qué no hacia hablan adentro y hacia afuera. sí, por qué por no hablan cierto que leí, maracucho los dos? ¿Por qué no hablan maracucho los dos? Ustedes dos ahorita hablen maracucho, pues yo soy no, caraqueño, que Pero, no nos van a es entender. que No, no, eso no no. es así, eso no es Se así, va a quedar William, en la eso no es luna, así. oye. Mira, por cierto, leí recientemente una estadística por ahí que Maracaibo era la ciudad, como ciudad de donde habían salido más personas, se habían ido más personas, habían emigrado. Qué doloroso, Sí, sí. o sea que ha sido duramente. Y uno los ve por todas partes, maracuchos. Y yo los reconozco apenas un acentico así, ya, este es maracucho. ¿De dónde soy vos? ¿Vos cómo que soy maracucho? No, 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 no. Ay, nuestro William además es caraqueño, caraqueñísimo. Caraqueño, pero magallanero. Magallanero hasta que el mar se seque. Está bien, Porque además nació el equipo Los Magallanes de Katia. Por si acaso. Bueno. está bien. Oye, Herbert, Bueno, qué gusto haber tenido esta charla hoy. valió la pena esperarte. Sí, valió la pena. Yo nunca había hecho un programa de estos por Instagram, Bueno, en vivo. ahí Lo he estamos. hecho por los otros medios, pero no por Instagram. Y por eso nos tomó Está unos bien, minutos está bien. Todos conectarnos. estamos aprendiendo, Herbert, todos, absolutamente todos estamos aprendiendo esto de las nuevas plataformas, las nuevas redes, las nuevas ventanas que tenemos. La Bueno, cosa es que la velocidad de los cambios es tal que cuando terminemos de aprender esta ya habrá otra. otra. Así es, Sí. así es. Bueno, mi abrazo para ti. Saludos a Roberto Casanova de mi parte, de verdad. Un abrazo grande, Herbert. Y bueno, eres así como Idania Chirino, pues un orgullo de Venezuela, de todas las cosas importantes que están haciendo fuera de nuestra frontera. Yo hablo como si estuviera en Caracas, pero no. Mi abrazo para ambos y de verdad que gracias, sobre todo a ti, Herbert, por además la persistencia que estuvimos y salió, por fin salió la Sí, entrevista. así es. Bueno, igualmente, pues ha sido un placer estar con ustedes, oírlos tan vitales y tan alegres. ¿Mm? Claro, Siempre. Cosa que no falta. No, no, no podemos perder ni la vitalidad ni la alegría, no podemos perder la así esperanza, es. Es, eh, porque es la que nos impulsa a seguir cada día. Y tú dijiste al comienzo del programa con lo que yo quiero quedarme hoy, lo contrario es abandonar, lo sí, contrario es dejar el país de lado, lo contrario es pensar que no podemos recuperarlo, lo contrario es aceptar que no podemos regresar y a eso me niego y me voy a negar siempre. sí. Así que aquí estamos y seguimos. No, y termino a propósito de lo que estás diciendo con una reflexión que siempre hago sobre lo que significa la esperanza, que a mí me parece la esperanza realmente un concepto y una realidad fabulosa. Y es que la esperanza es una especie de intersección, un cruce
entre lo deseable y lo posible. Es decir, cuando uno cree que lo que uno desea es posible también, entonces uno tiene la voluntad, la fuerza, el entusiasmo para ir tras ello. Cuando uno ya cree que lo que uno desea no es posible, se entrega, cesa, muere. Eso es lo contrario de la esperanza. Por lo tanto, la esperanza es fuerza, es energía, es vida. La esperanza es voluntad, te mueve, la esperanza te mueve. Y por eso es tan importante mantener viva la esperanza. Y ese es el papel fundamental de los líderes. En este caso, de líderes como los líderes democráticos venezolanos, empezando por María Corina, insuflar esperanza. Insuflar esperanza. Llenarnos de esperanza de que es posible, porque al pensar que es posible, al creer que es posible, al sentir que es posible, entonces nos da eso fuerza, nos da energía para levantarnos y caminar tras eso. Esa tiene que ser la frase del día, Sí, William, me encanta. sí. La esperanza es el cruce entre lo deseable y lo posible, me Exacto. encanta. Y Y esa es esta, nuestra esperanza, entre el deseo y las real posibilidades. y la otra que me llevo, que la acaba de decir ahorita, esperanza, creer. La esperanza es creer que es posible. Sí. Claro, claro. ¿Está? Oye, Un muy bien. abrazo enorme, enorme para los dos. Qué gusto compartir esta mañana. Seguro, un abrazo. Que estén muy bien. Saludos, gracias por la invitación. Chao. Chao, Dani, un abrazo grande. Seguro. Chao, igual, William. Chao.